Bueno, se lo hemos contado, el ministro de Salud, Emilio Santelices, se fue interpelado esta mañana en la Cámara de Diputados, donde se buscaba que respondiera por los cambios al protocolo de objeción de conciencia por la ley de aborto. Para conversar sobre este y otros temas, vamos a tomar contacto con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué le pareció o qué balance hace de esta interpelación que fue extensa, o por lo menos más de lo que se esperaba? Yo creo realmente que la oposición hizo un verdadero papelón hoy día en la mañana. La única razón que se me ocurre a mí para que ellos hubiesen insistido en hacer esta interpelación es por un malentendido o por un error. De otra manera no se puede explicar que realmente ellos quisieran dejar afuera a 1.200.000 atenciones médicas en hospitales derivados, a 70.000 mujeres que se atienden a través de los hospitales derivados y a 1.500 mujeres y niños que están hoy día ocupando camas obstétricas en estos hospitales derivados. Simplemente no se entiende, porque sería una maldad tremenda que ellos insistieran en la lógica de querer cortar todo tipo de financiamiento a toda institución que son hospitales derivados, porque no los pueden atender en el sector público. Sería insólito además que hubiesen querido cerrar el hospital parroquial de San Bernardo y el hospital de Panguipulli, que sin los recursos que se hacen a través de FONASA en los hospitales derivados simplemente no podían seguir. Entonces, yo creo que esta es la razón que justifica que ellos a mitad de semana se hubiesen tratado de bajar de la interpelación, pero lamentablemente la política pesó más. Y entonces hoy día llegaron con una interpelación diciendo que el cambio de protocolo perjudicaba a las mujeres en el aborto en 3 causales, y quedó completamente zanjado, que eso es estrictamente falso. Bueno, no hay ninguna posibilidad que se haya afectado a ninguna de las mujeres en ese aspecto, tanto así que de hecho el 95% de las camas obstétricas en Chile están en hospitales que no son objetores de conciencia. Bueno, la diputada Hernando, que fue la interpeladora, por lo demás dice que no quedó tan claro como usted lo ve. Es más, decía que muchas de las consultas que le hizo al ministro no las contestó y de hecho desde la bancada del Frente Amplio no descartan una acusación constitucional. Pero mira, Fresia, yo creo que este fue un muy mal día para la oposición, porque quedaron en ridículo frente a la ciudadanía. La verdad es que la tremenda mochila que nos ha dejado el gobierno de Michelle Bachelet, con la tremenda deuda que nos dejan, con el aumento de las listas de espera, ese es el verdadero problema en salud y ellos se dieron cuenta que quedó explicitado como tal. Y ellos decían que el ministro no contestaba las preguntas, sin embargo trajeron unos carteles impresos con ministro no contesta las preguntas antes siquiera que el ministro hablara. Y ya había un diputado del Frente Amplio mostrando el cartelito que el ministro no contesta, aun cuando siquiera abriera la boca. Entonces es obvio que todo esto era un montaje y un show político por parte de ellos, en donde no quisieron escuchar las respuestas, porque las respuestas fueron clarísimas. No se va a perjudicar a ninguna mujer, al contrario, aquí lo que se está haciendo con el cambio del protocolo es aumentar la posibilidad de que más mujeres sean atendidas en el sector público y también en el sector derivado. Sí, en ese sentido el ministro Santelices, claro, por lo menos respondió y argumentó como lo ha hecho desde que se cambió este punto de 3 causales, de la ley de aborto en 3 causales. El tema es que cuando le preguntaban si él consultó para cambiarlo o modificarlo al presidente de la República, ahí sí que no contestó. Dijo, yo no le voy a contestar. Pero mire, sí, lo que pasa es que ese punto él ya lo había contestado en el pasado, entonces hacer una polémica... Pero la interpelación ahora es para aclarar determinados puntos, entonces ahí sí que no contestó, eso es un hecho objetivo, ya. Por supuesto, pero el punto es el siguiente. Si ahora lo que dice la diputada Hernando y el resto de la nueva mayoría, o lo que queda de ella, es que interpelaron al ministro porque no le consultó al presidente de la República en hacer un cambio en un protocolo, sería ya simplemente patético. O sea, ellos fueron cambiando de cuál era la razón por la cual estaban interpelando, porque se dieron cuenta que no había ninguna razón de verdad. O sea, de nuevo, si el punto era que se afectaba a las mujeres en las 3 causales, eso es mentira. Y quedó claramente así ratificado y ellos saben que era mentira. Entonces, habían otros que te decían, no, mira, no es posible que una institución que tenga convenios con el Estado al mismo tiempo que sea objetora de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que no les gusta? ¿Que exista la objeción de conciencia? Bueno, la objeción de conciencia existe en las democracias, no existe en los totalitarismos ni en las dictaduras, pero existe en las democracias. Entonces, si que a ellos no les gusta la objeción de conciencia, que lo digan como tal. Si que ellos quieren que no haya ninguna prestación derivada de los hospitales públicos a la Universidad Católica, al Parroquial de San Bernardo, a la Universidad de Chile, al Hospital de Panguipulli, bueno, que lo digan como tal, entonces que no le mientan a la gente, que ellos no quieren que ese 1.200.000 atenciones se puedan hacer en estos hospitales y quieren engrosar la lista entonces de las listas de espera. Yo no quiero eso, la gente no quiere eso y además ellos estaban divididos. Un grupo de parlamentarios de la nueva mayoría que decía
mire, si es que hay una institución que es objetora de conciencia, no puede entonces recibir dineros en cuanto a la atención de aborto, lo cual es obvio y evidente, si esa institución no va a realizar los abortos. Pero el resto de las atenciones obstétricas, pongamos un ejemplo sencillo, un parto, ¿acaso no va a poder tener una institución? ¿La invalida por el hecho de ser objetora de conciencia? ¿No puede tener una mujer un parto en el Hospital Parroquial de San Bernardo porque esa institución es objetora en términos de aborto? Eso es lo que estábamos discutiendo hoy día y quedó muy claro que lo que quiere alguna parte de la izquierda es perjudicar a esas personas y nosotros no lo vamos a permitir. Sí, pero igual más allá, no sé qué tan democrático, creo más bien que me explique qué es lo poco democrático, porque si una mujer, estamos hablando de aborto en 3 causales, entonces si una mujer llega y no porque se acoge esta clínica, por ejemplo, a la objeción de conciencia, entonces esta mujer, me pone un ejemplo en San Bernardo, pero hablemos a lo mejor de zonas más rurales, ¿cuánto tendrá que, o dónde tendrá que ir, acceder, y quizás tampoco está siendo democrático que le den una atención de manera urgente cuando ella sí lo requiere? Ya ahí distingamos. Lo que yo dije que no es democrático es aquellos que no les gusta la objeción de conciencia. Las dictaduras no tienen objeción de conciencia porque obligan a que todas las instituciones y todas las personas piensen igual. Cuba es un mejor ejemplo, Venezuela también. Mete preso a quienes no piensan como ellos, entonces no les gusta la objeción de conciencia. Y algunos parlamentarios decían que cómo era posible que existiera la objeción de conciencia institucional. Entonces ellos no soportan que hayan instituciones con ideario. Pero en las democracias existen instituciones con ideario. En las dictaduras no existen. Entonces que ellos tienen que elegir ahí si creen o no creen en la democracia, más allá de si están o no en contra del aborto. En segundo lugar, si hay una mujer que llega con una urgencia a cualquier clínica, no puede ser objetora de conciencia, porque siempre se debe salvar a la mujer en la atención urgente. Entonces estamos hablando de los otros casos que no son urgentes, en los cuales legítimamente tanto el profesional como el equipo médico, como también la institución puede decir, mire, en esos casos yo voy a hacer objeción y por tanto a costo de esa institución lo que tiene que hacer es trasladarla a otra donde no haya objeción, que como te decía antes, en el 95% de los casos son instituciones que no son objetoras. Por tanto, no hay ninguna manera en la cual no se pueda llevar adelante ese derecho que tienen las mujeres en las 3 causales. Eso no está en discusión. Entonces ellos mismos se enredaron porque se dieron cuenta de que esto es así tal como te lo estoy explicando, que es absurdo el reclamo que estaban haciendo, que al permitir que haya instituciones con objeción de conciencia no significa en ningún caso menoscabar el que mujeres puedan acceder a la prestación de las 3 causales. Y los ejemplos que ponían algunos eran de hospitales públicos, donde no existe la objeción de conciencia institucional. Entonces es ridículo que hayan querido hacer todo este show, todo este montaje, desviar la atención hacia realmente lo importante que es el desastre que nos dejó la nueva mayoría los últimos 4 años en materia de salud. ¿Ustedes no prevén que haya una acusación constitucional? El ministro dice que no existen fundamentos jurídicos, pero hay un tema político por lo que le mencionaba de la bancada del Frente Amplio, en que van a caminar hacia allá. Yo creo que no existe ningún sustento, sería parte también del show y el montaje político que han querido hacer hoy día, que fue como con efecto boomerang, porque lo único que consiguieron fue que el ministro fuera más conocido, que el ministro explicara muy claramente cómo vamos a disminuir las listas de espera, cómo vamos a seguir atendiendo a las mujeres, donde no va a haber discriminación además hacia ellas, como hoy día existe, etcétera. Entonces le dieron la oportunidad de mostrar cuál era el estado de la salud, que es un estado crítico, y que invitando a todos los parlamentarios a que nos hiciéramos cargo de esta situación. Si hoy día el Frente Amplio, o quien sea, insiste en que quiere hacer una acusación constitucional, se va a topar con una muralla, porque la verdad es que la ciudadanía no quiere que le quiten los recursos al Hospital de San Bernardo ni lo cierren, no quiere que cierren el Hospital de Panguipulli. Es absurdo, es realmente desquiciado que quieran seguir poniendo la ideología por encima de las personas, si es justo lo contrario de lo que tiene que pasar en materia de salud. Entonces, si ellos quieren hacer una acusación constitucional, claro, podrían tener la mayoría para aprobarla en la Cámara de Diputados. Y yo espero que no la tengan, porque hay parlamentarios que son sensatos, que no están en la lógica de la obstrucción, que podían tener algunas dudas con respecto a la interpelación, pero yo creo que ya quedaron bastante zanjadas. Diputado, en otros temas, el gobierno va a lanzar varias iniciativas, en las próximas horas incluso se ha hablado que son 5 iniciativas bien emblemáticas. Está el cambio a la ley de pesca, por ejemplo, entre otros temas, el aumento de prescripción de delitos de abusos sexuales a menores, que ha sido tema por estos días, las indicaciones a normativas sobre fármacos, entre otras. ¿Cree usted que puede quitar protagonismo a otra de las 5 grandes temas que el gobierno anunció en su minuto una vez que asumió? Es
que yo creo que van en paralelo, ¿no? Una cosa es lo que estamos discutiendo hoy día mismo en la Cámara de Diputados, entonces el decir que se van a poner estas indicaciones sustitutivas o que se va a presentar un proyecto de ley en estas materias que son relevantes, va en paralelo a las urgencias que el gobierno ha determinado y que además requieren de un acuerdo nacional, como el tema de la infancia, como el mismo tema de la salud. Yo espero que pasando a más esta interpelación podamos tener una mesa en materia de salud para hacernos parte de la crisis real, que es que hoy día hay personas que temen en su futuro, que si se enferman ellos o se enferma alguien de su familia, tengan que estar haciendo bingos para saltarse lo público y tener que atenderse en lo privado. Ese es el problema, en que se duplicaron la lista de espera por 2, en que quedaron hospitales a medio hacer, que no se construyeron los consultorios que tenían que hacerse. Ahí hay un problema grave que tenemos que enfrentarlo, que no es solamente en los últimos 4 años, sino que ha sido más largo, pero ahora es el momento en que tenemos que cambiarlo. Entonces, que se presenten esta iniciativa, habla bien del gobierno, hay algunas que por supuesto se estaban esperando hace un rato, por ejemplo la ley de fármacos. Hoy día nosotros en Chile tenemos fármacos muy caros, particularmente para los adultos mayores, que algunos tienen enfermedades crónicas, y como las pensiones son bajas, evidentemente para ellos les cuesta todavía mucho más, y no hay buenas razones que permitan sostener por qué son caros esos remedios. Entonces, lo que va a hacer la ley de fármacos es permitir que haya más competencia, que se puedan importar de manera directa, además los bioequivalentes se potencien todavía más, puras cosas que son relevantes para la salud de los chilenos y que nos permita enfocarnos no en la politiquería que vimos hoy día en la mañana, sino que más bien en la política de fondo, que resolver el problema a los chilenos. ¿Y evitar colusiones, por ejemplo, en el tema de fármacos y farmacias? Bueno, sin duda. ¿Diputado? Por supuesto que sí, sin duda. O sea, una de las cosas que afecta es esta integración vertical que se llama, en donde supuestamente el beneficio económico es que si hay una integración vertical se traduce en un efecto mejor para los pacientes, para los consumidores de los remedios. Pero en este caso ocurre justo lo contrario. Entonces, por supuesto que ese es un tema. Diputado, en el tema de la infancia, por ejemplo, desde algunos sectores piden al gobierno, al presidente en este caso, que no prescriban los hechos que tienen que ver con niños en particular. Pero acá solo se limita el tiempo establecido. ¿No recoge el presidente Piñera en este sentido quizás haber prescrito definitivamente de una manera más amplia en estos hechos? Mira, hay un punto que es súper jurídico, ¿no?, que es sobre si los delitos pueden prescribir o no en la acción penal. Yo no soy abogado, he escuchado harto de esto, me tocó además en la Comisión de Derechos Humanos en mi último periodo hablar mucho sobre esto, y hay distintas visiones de penalistas al respecto, pero el punto es el siguiente: si un niño o una niña sufre un abuso sexual y recién es consciente del mismo cuando, por ejemplo, está en la adolescencia o inclusive cuando es adulto, y no se atreve a la vez a poder comunicarlo, y ya tiene 30 años, 40 años, y recién allí se atreve a comunicarlo, ¿podría prescribir? Y yo creo que de ahí la respuesta es que no puede prescribir. Tiene que ser, si es que hay un tiempo de prescripción, tiene que ser suficientemente largo como para que ninguno de ese tipo de delitos se nos pase colado. Ahora, yo creo que podría establecerse, por ejemplo, que sea una prescripción muy larga, 30 años, y que además se puede hacer desde que la persona toma real conciencia sobre lo que le ocurrió. Si lo que uno quiere evitar, de nuevo, es que ocurran casos sobre todo de abusos a menores, que ellos pueden lamentablemente a veces normalizar el abuso, y en otros casos no tener la fuerza suficiente como para poder contarlo y entonces enfrentarlo. Ese es el drama que tenemos. Entonces yo creo que sin duda hay que cambiar esa ley. Yo soy partidario de que o sea una prescripción muy larga o que sea imprescriptible, o que haya esto, como te decía, que se pueda probar que una persona recién tomó conciencia de los hechos que la quejaban y que significaban este abuso, y que de ese minuto en adelante entonces comience a correr la prescripción. ¿Qué es lo que podría hacer el presidente, por ejemplo, y a propósito de esta conferencia de prensa que realizaron hoy los 3 denunciantes de Caradima, que fueron convocados en el Vaticano por el Papa, respecto a que el presidente también tiene cosas que hacer en esta materia? Más allá de lo legal, quizás se relacionan, pero por su parte, ¿cuál es el paso adelante que debiese dar el gobierno? Es que yo creo que el tema como del abuso no es solamente... Cuando uno habla de infancia no puede hablar solamente del CENAME, sino que tiene que hablar de una política de protección de los derechos de los infantes y de los menores de edad, pero también es para los mayores de edad. Entonces, en los casos que hemos visto, y que yo felicito además a los 3 denunciantes del caso Caradima por la interés y la fuerza que han tenido,
Yo conozco a algunos de ellos, a dos de ellos con mayor profundidad, y he podido conversar sobre estos temas. Y el trabajo que ellos han hecho, por ejemplo, en la Fundación para la Confianza, no solamente tiene que ver con lo que a ellos les sucedió, sino que es a raíz de lo que a ellos les sucedió, cómo se enfrentan los distintos temas de abuso, en donde a veces existe como una especie de prejuicio, en que el que declara el abuso es como el culpable de algo. Ese tipo de cuestiones, por supuesto, que tienen que ir cambiando de manera decisiva. Y hay algunos cambios que son legales, pero algunos otros cambios que son simplemente administrativos. Entonces, la política adentro del Estado tiene que también ser muy clara. Yo me imagino que cuando ellos decían que el presidente podía hacer muchas cosas, bueno, una de ellas tiene que ver con el tema de la prescripción de los delitos de abuso, pero también hay otras cosas en términos de protección de la infancia, que es parte de lo que se tiene que tratar en esa mesa de infancia. Que no, le digo, no solamente el Sename, por supuesto que hay una urgencia importantísima, pero es mucho más amplia que solo el Sename. Diputado, muchas gracias por hablar con CNN Chile hasta ahora. Muchas gracias a ustedes. Chao.